Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a la clase número 14 de la actualización del Código Civil y Comercial. Hoy tenemos al doctor Juan Manuel Converset Hijo. El doctor es juez nacional en lo civil a cargo del juzgado 110 y ahora subrogando 2 más. Especialista en Derecho Procesal, especialista en Derecho de Daños, mediador y doctorando. Docente de la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia, La Paz, en la maestría de Derecho Civil y Procesal. Docente universitario en la UBA, UADE y USAL. Miembro del Consejo Asesor de la revista Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje. Director de la revista de Derecho Procesal Civil y Comercial de IJ Editores. Autor de artículos de su especialidad publicados en el país y en el exterior. Coautor de libros de su especialidad y el nuevo Código Civil comentado, editorial La Ley. Invitado como expositor en varios encuentros jurídicos nacionales e internacionales. Antes de la palabra, le pido por favor, como siempre, apaguen sus celulares o pongan en modo silencio y vamos a tratar que si hay algunas preguntas, las formulemos al final de la exposición. Muchas gracias. Doctor, tiene la palabra. A ver. Hola, buenos días. ¿Se escucha bien? Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación del colegio. Y bueno, un poco la idea de hoy es... Un poco la idea de hoy es ir viendo algunas cositas de este nuevo Código Civil y Comercial. Este nuevo código donde todos estamos aprendiendo. Es un código que en su momento, cuando se empezó a gestar, todos lo veíamos como que no iba a salir. Máxime si tenemos en cuenta todos los antecedentes que tenemos en nuestro país, con aproximadamente 7 u 8 anteproyectos, donde realmente se había trabajado mucho y nunca había llegado a un final feliz. Cuando empezó a avanzar por el año ya 2013-2014, ya un poco todos nos preocupábamos. ¿Por qué? Porque era volver a estudiar. Ese era todo el rum que corría, por lo menos por los pasillos tribunales y hablando con colegas abogados. Y ni les cuento cuando se adelantó la entrada de vigencia del código, que iba a ser a partir del 1 de enero, y después entró a regir a partir del 1 de agosto. Cuestiones jurídicas, cuestiones políticas, ¿por qué se adelantó el código? Pero bueno, cada uno sacará sus propias conclusiones. Lo que sí quiero recalcar es que este es un código, si lo vamos viendo en toda su estructura, y al principio de esta conversación voy a dar una pequeña introducción, porque creo que el tema que vamos a ver hoy es la primera parte de la responsabilidad civil, está ligado con toda la estructura del código. Si nosotros nos hemos mantenido actualizados, no vamos a tener prácticamente ningún inconveniente con todo el código. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que hoy están regladas en el nuevo Código Civil y Comercial son esas cuestiones que la doctrina y la jurisprudencia venían proclamando. Ahora, si nosotros nos hemos recibido de abogados, hemos entrado al Poder Judicial y no hicimos absolutamente nunca nada, y ahí sí la vamos a tener un poquito complicada. Yo siempre pongo este ejemplo, es como aquel médico cirujano que se recibe de cirujano, claro, y nunca más se especializó, nunca más leyó nada. Cuando vos querés operarte y te dice, ¿usted qué tiene? No, tengo unos cálculos en las vesículas, hay que cortarlo todo. No, pero hoy está la parascópica. Entonces, el médico no sabe. Entonces, eso es un poco lo que va a pasar
si no nos hemos mantenido actualizados. Pero bueno, todo aquel que ejerce la profesión siempre tiene obligatoriamente una actualización. Entonces, si hemos estado actualizados, en principio no va a haber ningún inconveniente. Y vamos a ir viendo cómo vamos a avanzar en el transcurso de la mañana, donde yo voy a hablar de algunas cositas y ustedes van a pensar o me van a decir, pero esto ya se venía aplicando, esto ya estaba. Claro, sí. La diferencia es que antes lo teníamos o en la Constitución Nacional o lo teníamos en alguna ley especial o tanto la doctrina o la jurisprudencia lo venían plasmando. Entonces, bajo ese punto de vista no vamos a tener ningún inconveniente. Es interesante, en esta pequeña introducción que vamos a ver en el día de hoy, es ir analizando distintas cuestiones que tuvo el anteproyecto del código con el código definitivo cuando sale sancionado. Todos sabemos, y si no lo sabemos, lo voy a refrescar un poquitito, que hubo 3 modificaciones, tanto por el Poder Ejecutivo como por el trámite parlamentario, que sufrió este anteproyecto del código. Hubo 3 aspectos controvertidos que se sacaron. Uno es el famoso tema de la responsabilidad civil del Estado, eso que se remite a una ley especial. Después tenemos el tema de los embriones no implantados. Eran temas que estaban en el anteproyecto y en el trámite parlamentario o en el Poder Ejecutivo se sacó y se remitió a una ley especial. Y el tema de la propiedad indígena, donde también eso se remite a una ley especial. También podemos decir que hay dos o 3 cuestiones que fueron eliminadas, pero no fueron remitidas a ninguna ley especial, que es el tema de la protección de las acciones de clase, que es el derecho al agua potable, ¿no? El derecho al agua potable, ¿no? Hablando de agua, tomo un poquito de agua. Cosa que eso me parece, que estemos hablando hoy de un derecho al agua potable que haya sido sacado del código, me parece lamentable, ¿no? Y el tema de la sanción pecuniaria disuasiva. Estas 3 cosas, como recién decía, se sacaron y no fueron remitidas, no se remitió a ninguna ley especial. Pero guarda, ¿hay algún problema? No, no hay ningún problema, porque el hecho de que no haya sido remitida expresamente a una ley especial, eso no quita que el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo pueda sancionar una ley. No obstante eso, que no me voy a meter hoy a fondo, en el tema de las acciones de clase, recordemos el caso jurisprudencial de la Corte Alavi, donde ahí la Corte se expidió concretamente. Entonces, si mañana tenemos que iniciar algún tipo de acción de clase, tanto los abogados como tanto los tribunales tienen las herramientas que de manera, creo que minuciosa y extremadamente detallada, nuestra Corte Suprema lo explayó en el caso Alavi. Entonces, estos vacíos que se van dando, creo que todos tenemos herramientas de acuerdo a la normativa en general del nuevo Código Civil para interponer distintos tipos de acciones. Hay 3 cuestiones que fueron modificadas, pero sí quedaron dentro del Código. Primera parte, dijimos, modificó, se sacó y se remitió una ley especial. La segunda parte se sacó y no se remitió. Y otra parte que hubo, sí que fue modificada, pero sí quedaron dentro del Código. Y ahí tenemos el famoso tema de las obligaciones de suma de dinero. El artículo 765 y 766, que pasa con las famosas obligaciones en dólares. El tema del fideicomiso y del leasing, tratado a partir del artículo 1243, y el tema del contrato de arbitraje, que está a partir del artículo 1649 y subsiguiente del nuevo Código Civil. Y en este andar hay 2 tipos de alternativas.
que la doctrina haga un esfuerzo interpretativo en forma conjunta con la jurisprudencia, como recién veníamos diciendo en el caso Alavi, o bien que haya una ley que se dicta al respecto. En este panorama de lo que fue el anteproyecto a la sanción del Código, sí podemos decir que lo que quedó es un anteproyecto adelgazado, pero no deformado. Eso hubiese venido bien a mí, ¿no? Que esté adelgazado, ¿no? Pero lo importante es que sí quedó la estructura de principios, quedaron los valores, quedó el lenguaje, quedaron las disposiciones tal cual como lo hizo la comisión redactora. Le hago una crítica también, porque todos sabemos que en este código intervinieron juristas de gran nivel. Si uno agarra quiénes fueron los juristas que intervinieron, en las primeras páginas lo vamos a encontrar, son muchísimos juristas de gran prestigio a nivel nacional y tenemos 3 juristas a nivel internacional, ¿no? Lo que sí le critico, 2 o 3 cuestiones le critico a estas comisiones. Primero, entiendo que hubiese sido necesario que dentro de la comisión intervengan procesalistas. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas incidencias de este nuevo Código Civil en lo que es el trámite procesal. Entonces, si uno se pone a leer el código, que no es tema de hoy, pero sí vale la pena mencionarlo, si uno se pone a ver el tema del análisis del código, muchas veces confunde el tema del proceso con el procedimiento, que son parecidos pero son distintos. El tema también hay que tener en cuenta que cierta terminología que utiliza y ciertos procedimientos que dice que se tienen que utilizar no está relacionado con, vieron que el Código Procesal es para cada provincia, entonces no está relacionado con lo que dice cada provincia en particular. Otro tema que creo que es importante, creo que no se da en tribunales, yo nunca vi, por ejemplo, que un menor de 14 años declare como testigo. Yo soy juez patrimonial, trabajé muy poco tiempo en un juzgado de familia, pero siempre fue en el juzgado patrimonial. Pero vieron que el Código Civil, el Código Procesal dice que la edad para declarar tiene que ser de 14 años al momento de la declaración. Hasta ahí, bárbaro. Eso estaba relacionado con el Código Civil cuando hablaba de los menores, que era a partir de los 14 años. ¿Sí? Menores pobres, impubres, vieron toda esa modificación que hubo. Esa edad de 14 años se bajó a 13 años. ¿Sí? Entonces, me pregunto, ¿hubo una reforma procesal? Ahora, si yo llego a declarar a una persona que tiene 13 años al momento de declarar, porque puede haber sido que tenga 11 años cuando vio el hecho, pero lo que importa es cuando declara. ¿Esa persona puede declarar en un juicio de responsabilidad civil? ¿Puede declarar en un juicio de familia? Ahí voy a tener el problema con el tribunal, que el tribunal va a decir, no, de acuerdo al artículo 426, 427 del Código Procesal, tiene que tener 14 años. Pero vemos que hubo una pequeña, para mí se modificó eso, ¿no? Digamos, yo le tomaría declaración a la persona de 13 años. Entonces, vemos que hay pequeñas cuestiones que el Código se fue metiendo en la esfera del derecho procesal. Cuando veamos hoy el tema de las pruebas dinámicas o el tema de que el juez, por el artículo, si no, ahora lo tengo que ver porque a veces me olvido, ¿no? Son artículos nuevos, el artículo 1735, que habla de cómo se debe, el juez cómo puede hacer uso de la prueba. Ahí también lo puedo presentar con algunos inconvenientes y no me cabe ninguna duda que vuelvo a repetir. En el tema de responsabilidad civil nuevamente se mete en temas de derecho procesal. Es muy importante que tengamos en cuenta el título preliminar.
Este título preliminar, que son los primeros artículos de un código, que generalmente uno los pasa por arriba, porque generalmente el conflicto que nosotros tenemos que resolver está o en el medio o en las puntas, pero generalmente los primeros artículos uno los pasa por encima, ¿no? Pero los primeros artículos son extremadamente importantes y eso lo quiero recalcar porque creo que es una buena herramienta que vamos a empezar a tener los abogados a los fines de exigirle a los tribunales buenas resoluciones. Buenas resoluciones. En un primer momento vemos que, y ya lo hemos visto seguramente en las clases, en las charlas anteriores, se habla de una constitucionalización del derecho privado. ¿Por qué? Porque ahí se pone en juego, dentro del Código Civil, cuestiones que estaban en la Constitución Nacional, que estaban en el resto de la legislación, y en el medio queda el Código Civil. Y cuando hablamos de esta interpretación que se debe hacer de la ley, tal como lo establece el artículo 2, dice que la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas y las disposiciones que surgen sobre los tratados de derechos humanos, los principios y valores jurídicos, de modo coherente con el ordenamiento jurídico. Cuando uno lee este artículo, yo retrocedo en el tiempo, volver al futuro, no volver al pasado, y me acuerdo que cuando yo empecé a trabajar allá por el año 92, 93, con el doctor Rebaudi Basalvivaso, que era juez del juzgado 24, me acuerdo que él me asciende, yo era del primero al segundo cargo, del segundo al tercero, no recuerdo bien, y me explica cómo tenía que despachar, porque yo estaba haciendo mis primeras herramientas para aprender a despachar, ¿no? Entonces me dice, mire, coloradito, él me decía a mí coloradito, ¿no? Y tengo dos cosas. Una, a veces me pongo colorado, ¿no? Mi papá también es juez. Mi papá está en el civil número 6 y yo estoy en el civil número 110. Nos llevamos igual. Los dos Juan Manuel con Barcet. Así que el tema es cuando lo recusan a uno y le cae al otro, a veces usted va a decir, pero ¿cómo? Si yo lo recusé a Juan Manuel con Barcet. No, es el otro, ¿no? Ya ha pasado. Igual las cosas malas, como él me dice, las hace vos, las cosas buenas las hago yo, me dice siempre mi padre, ¿no? Entonces, me dice coloradito. Y la otra que es porque soy hincha de Independiente. Entonces puede ser que por ese lado venga también el tema de coloradito. Vieron que para ser jueces, siempre dice la Constitución que uno tiene que ser imparcial e independiente. Entonces, yo ya el 50% lo tenía, ¿no? Mi problema era si era hincha de Racing, ahí se complicaba. Pero bueno. Ahora como ya no, presidente, estamos mejor. Y me acuerdo que el doctor Rebaudi me decía, mira, coloradito, para despachar un expediente tenés que tener en cuenta el Código Procesal. También tenés que tener en cuenta el Código Civil, los principios generales del derecho y la Constitución Nacional. Claro, yo decía, ¿para un anticipo de gasto todo eso? ¿No? Claro, y él me decía que sí, porque yo tenía que ver cada caso en particular. Y él así me enseñó a despachar. Entonces, fijémonos que aquello que yo ya veía, y el doctor Rebaudi lo empleaba en sus sentencias por el año 94, hoy lo tenemos incorporado en el artículo 2. Entonces, vamos viendo que esas cuestiones no son novedosas, ya se venían haciendo. Por eso quiero hacer esta especie de paralelismo. Creo que es muy importante el artículo 3 también del Código Civil y Comercial. Porque dice que el juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada. Esto
me parece que es maravilloso que esté incorporado en la letra del código. ¿Por qué? Porque esto es muy importante para la abogacía, que uno ama esta profesión, y también para la comunidad. ¿Por qué? Porque los jueces no deben tomar decisiones que no sean controlables por sus argumentos. Cuando el juez saca una sentencia, esa sentencia tiene que ser entendida por toda la comunidad, porque esa sentencia que es entendida por la comunidad permite el cuestionamiento de la decisión judicial ante los órganos superiores y también permite el control por la arbitrariedad de la sentencia cuando los argumentos son irrazonables. Todos conocemos que hay tres tipos de jueces: el juez espectador, el juez dictador y el juez director. La doctrina procesalista dice que el juez dictador es el propio de los gobiernos revolucionarios. Entonces yo siempre digo, y de la dictadura, yo siempre digo, no me gusta a mí mezclar lo que es algo tan lindo que es el derecho procesal con la política. Porque en un gobierno democrático también puedo tener jueces dictadores, ¿no? Entonces, ese argumento que encontramos en los libros de derecho procesal, automáticamente yo lo descarto porque no hace falta de ser gobiernos revolucionarios. Después tenemos el juez espectador, que es el juez que va a dictar la sentencia de acuerdo a lo que surge del expediente. Él sabe que la decisión no es justa, pero igual la dicta. No está mal, ese juez es un poco lo que dice el ordenamiento procesal. Y el juez director es aquel juez que busca la famosa verdad jurídica objetiva que ya la Corte viene proclamando desde el caso Colarillo, Hoyle, ¿se acuerdan? Entonces, ese es el juez que hoy está en este nuevo Código Civil y Comercial. Vamos a notar que hay un juez totalmente director. Y esto lo aclaro, ¿por qué? Porque el ser juez director no tiene que ser que seas un juez arbitrario. Y es por eso la importancia de este artículo 3, en donde nosotros le tenemos que exigir a los jueces que sus decisiones sean razonablemente fundadas. ¿Y por qué? Porque, y fijémonos lo equitativo que es este artículo. ¿Cuántas veces hay una sentencia de algún juez que uno la lee y no la entiende? Sabes que te condenó, pero no sabes por dónde te atacó, por dónde tomó la decisión. Y a vos se te complica apelar esa sentencia, porque cuando vos hacés la expresión de agravios, ¿qué es la expresión de agravios en la definición del derecho procesal? Es la crítica concreta y razonada. Entonces, si al letrado se le exige, procesalmente hablando, que la expresión de agravios haga una crítica concreta y razonada, también el juez tiene que hacer una resolución razonada en su sentencia. ¿Cuántas veces hemos visto que la Cámara te rechaza la apelación porque dice que es una mera disconformidad de esa expresión de agravios y no es una crítica concreta y razonada? Automáticamente declara desierto el recurso y quedó firme la sentencia de primera instancia. Y ahí tenés dos posibilidades. Una primera posibilidad es que realmente no sepa hacer una expresión de agravios. La otra es que la sé hacer, pero no pude atacar la sentencia porque esa sentencia no era una sentencia que se entienda. ¿Me van siguiendo con la idea? Entonces, esto se los digo porque todos tenemos que exigir que la abogacía sea esa carrera que todos queremos y tenemos que exigirle a los tribunales que las resoluciones sean, vuelvo a repetir, y perdón, razonablemente fundadas.
solicito tal cosa, por impropio no. ¿No? Yo creo que al profesional eso le quema la cabeza, ¿no? Porque no, está mal. Yo creo que uno tiene que explicar, porque a veces uno comete ese y a veces uno lo pone en el tribunal, pero eso está mal, porque es una resolución, llamar a la interlocutoria, llamar a la providencia simple, llamar a la sentencia definitiva, no, explicarle por qué es impropio. Entonces, empecemos a exigir para que tengamos una justicia más cerca de los ciudadanos y menos arbitraria. Otro artículo que es importante es el artículo número 1. Y ese artículo número 1 tiene una particularidad. Si uno lo lee, en el anteproyecto figuraba como fuente del código la jurisprudencia. La jurisprudencia. Hoy lo leemos y no está la jurisprudencia. No está. Repito, sin haberlo corroborado. En diciembre voy a dar una charla a Misiones y el presidente del Colegio Público de Abogados dice que el tema de la jurisprudencia se sacó por un pedido del Colegio Público de Abogados de Misiones. Si es verdad o mentira, no lo sé. Me lo dijo, yo lo repito, pero repito sin información fehaciente, ¿no? Cosa que, digo, no sé si está bien o está mal, creo que no es correcto. Sí entendería que una sentencia fundada solamente en jurisprudencia no está buena. Pero ¿cuántas veces todos nosotros nos basamos en la jurisprudencia a los fines de hacer una petición o resolver un conflicto? Una cosa es un fallo determinado y otra cosa es la jurisprudencia, que sabemos que la jurisprudencia es la reiteración de fallos, ¿sí? Entonces, la pregunta que nos podríamos hacer, una sentencia que esté basada solamente en jurisprudencia, ¿viola el artículo 3 cuando dice que el juez debe resolver mediante una resolución razonablemente fundada? ¿No? Y, en principio sí, pero lo importante o lo que interesa de la jurisprudencia es la doctrina que esta jurisprudencia va desarrollando. Consecuentemente, se cae ese argumento. Entonces, no entiendo el del por qué, en lo personal, capaz que alguno de ustedes, si lo saben, nos puede explicar, del por qué se saca la jurisprudencia como fuente, ¿no? Y se ponen los usos y costumbres, pero bueno, capaz que los usos y costumbres está bueno. La verdad que capaz que uno cuando está en la capital federal, muchas veces los usos y costumbres no los tenemos en cuenta, ¿no? Más lo que hacemos civil. Sí, es importante para el derecho comercial y también es importante en algunas jurisdicciones, en algunos territorios de nuestro país, donde la gente está más, no quiero decir marginada, pero sí capaz que la gente está más desprotegida, donde capaz que los usos y costumbres son interesantes. ¿Perdón? Exactamente. No es el caso de hoy, pero yo en otras láminas, en otras charlas que he dado, tengo un caso de una mujer que pide una inscripción de nacimiento, que tiene 30 años, se termina rechazando en primera y segunda instancia, y creo que ahí sí los usos y costumbres hubiese sido extremadamente importante. ¿Cómo? Disculpe, doctora, estamos en streaming y no los escucha la gente que nos mira por internet, por eso no queremos interrupciones en el medio. Después, si quiere, le paso el micrófono y usted lo habla, ¿le parece? Sí, está bien, gracias, doctor. Entonces, estas cuestiones que empezamos a ver al principio, creo que sí va a tener importancia cuando ya nos empezamos a meter en lo que era responsabilidad civil, ¿no?
y no camina. Ahí está. Cuando empezamos a ver la responsabilidad civil, vamos a ver que esto está incorporado en el libro tercero, que habla de derechos personales. Dentro de los títulos vamos a ir viendo lo que son las obligaciones en general, los contratos, y llegando al título quinto, vamos a ver que ahí ya empieza el capítulo de la responsabilidad civil. Con esto vemos que el Código intentó sistematizarlo, intentó ordenarlo. El nuevo Código recepta las modernas fuentes de las obligaciones. Y ahí vamos a ver, como recién veíamos en la lámina anterior, el tema de los contratos, los cuasicontratos, el enriquecimiento sin causa, la declaración unilateral de la voluntad, como así también el tema de título-valores. Pero me voy a detener en el punto 3, que es la responsabilidad civil, donde ya vamos a notar un pequeño cambio, donde el nuevo Código no habla más de hechos ilícitos. Y expresamente en el artículo 1716 establece el tema de que en la responsabilidad civil está la violación del deber de no dañar a otro y también el incumplimiento de una obligación. La violación del deber de no dañar a otro o el incumplimiento de una obligación, ahí se empieza a unir la responsabilidad contractual y extracontractual, da lugar a la reparación del daño causado. Es decir, a partir de cualquier estado o circunstancia, podemos exigir la reparación. En la nota que presenta el doctor Lorenzetti, cuando se presenta el proyecto del nuevo Código Civil y Comercial, dice que la responsabilidad civil es regulada como un sistema que admite 3 funciones. Así lo sacamos a partir del artículo 1708. Una función preventiva, que la vamos a encontrar a partir del artículo 1710, y vamos a analizarla ahora. Una función disuasiva, y también vamos a encontrar una función resarcitoria a partir del artículo 1716. El doctor Ricardo Lorenzetti dice que este diseño es novedoso dentro del derecho comparado. Entonces, acá lo interesante es que tenemos que tener ahora en mente que la responsabilidad civil es regulada como un sistema que tiene estas 3 funciones, ¿no? Una preventiva, disuasiva y resarcitoria. Dentro de los artículos 1708 al 1780 se encuentran las principales normas dedicadas a la responsabilidad civil. Pero tenemos que tener en cuenta que en distintas partes del Código vamos a encontrar normas que también nos habla de la responsabilidad. Entonces, lo medular va a estar a partir y dentro de estos artículos. Y vamos a ir viendo rápidamente, mencionándolas, creo que son aproximadamente 48 mínimo supuestos que está por fuera de esta normativa, que también el Código se refiere a la responsabilidad civil. Hay normas individuales aplicables a supuestos particulares. Entonces, no todo está acá,
Entonces vamos a ir viendo algunos casos. Fuera de este sistema que mencionaba recién el doctor Lorenzetti en esa nota, tenemos el artículo 10, indemnización por abuso del derecho, el artículo 118 y 119, cuando habla de la responsabilidad del tutor por el daño causado al tutelado. También tenemos el artículo 143, 144, 160, 167, 177, cuando habla de la responsabilidad de los socios, directivos y administradores de las personas jurídicas. Fijémonos cómo tenemos por fuera, el artículo 181 y 177, cuando habla de la responsabilidad de los asociados, el 192, la responsabilidad de los miembros de una simple asociación, el artículo 200, 211, 275, responsabilidad por daño causado a quien actúa por condolo. Vamos viendo acá un montón de supuestos donde lo vamos a ir encontrando, repito, por fuera del sistema. ¿Pasó? Ahí se lo oí. ¿Perdón? Si no, después la lámina se las... ¿Sí? Después esto lo dejo, después el colegio lo distribuye, por lo menos porque... No, para... Es largo, claro. Pero acá lo que quise mencionar son los distintos supuestos, ¿no? Digamos, vemos que dentro del código hay muchos temas de responsabilidad donde me pareció interesante que lo veamos de manera particular en cada caso que se nos puede llegar a presentar. Responsabilidad contractual por incumplimiento, por los deudores, el tema de los deudores solidarios, que bueno, es un tema que ya ustedes ya lo vieron seguramente. La frustración justificada por las tratativas preliminares, eso es excelente en la parte de contratos. Vamos a ver también el tema, por ejemplo, como establece el artículo 1288 y 1291, que es la responsabilidad en el transporte, donde expresamente vamos a ver que además de su responsabilidad por incumplimiento del contrato o retraso en su ejecución, el transportista responde por lo siniestro que afecta a las personas del pasajero por la avería o la pérdida de sus cosas. Entonces ya vemos que dentro del nuevo Código Civil encontramos expresamente esta responsabilidad del transportista. Y también me parece interesante que a veces hay normas que no sé si son necesarias que estén, pero creo que sí tienen que estar porque puede dar lugar a resultados injustos, ¿no? Un tema de resultado capaz que injusto, a mi modo de ver, es el tema de la franquicia. Vieron que la compañía de transporte responde hasta un número determinado, ¿no? Entonces yo digo que eso no corresponde y lo saco, digamos, digo que es inoponible al lesionado. Pero bueno, tenemos una norma que expresamente lo establece, o tenemos algunas compañías de seguros, que no sé si a ustedes les ha pasado, cuando vienen como actores, que te dicen que el límite de cobertura son hasta 60.000 pesos. ¿No? Hay 2 o 3 compañías de seguros que a veces plantean eso. Entonces vos tenés una acción de daño por 500.000 pesos y solamente podés ejecutar hasta 60.000 pesos. Pero fijémonos ¿qué es lo que nos dice el artículo 1292? Que también creo que es muy importante. Las cláusulas que limiten la responsabilidad del transportista de personas por muertes o daños corporales se tienen por no escritas. Las cláusulas que limiten la responsabilidad del transportista de personas por muerte o daños corporales se tienen por no escritas. Entonces, claro, uno dice,
¿es necesario esta norma? Y sí, es necesario, porque si después se nos aparece un transportista que viene con esta cláusula, se corre riesgo que dos jueces lo interpreten de manera distinta, ¿no? Entonces, hoy por hoy tenés la norma, y tenés la norma la tenés que aplicar. Todo esto, tengamos en cuenta que el espíritu del legislador fue que el ciudadano, la persona común, esté cada vez más protegida. Y pongo este ejemplo para que lo veamos. La película de Darín, Relato Salvaje, ¿la vimos? ¿La vieron? ¿Se acuerdan cuando a Darín le levantan el auto, ¿no? Que va a la oficina, que lo maltratan, que se pone como loco? ¿Se acuerdan de eso? Donde, claro, el final no, el código no quiere ese final que después puso la bomba y explotó todo, ¿no? Pero el código, hoy por hoy, a partir de los artículos 50, 51 y 52, nos dice de que tenemos derecho a vivir bien. Tenemos derecho a que no nos maltraten. Tenemos derecho a vivir de manera no estresada. Bueno, es el espíritu del legislador, ¿no? Entonces, esos pequeños derechos que hoy pueden estar vulnerados, el código da herramientas para que eso no nos pase. Si vemos el artículo 50, 51, 52, ahí ya lo vamos teniendo, lo vamos viendo. Y si a esto le sumamos, como vamos a ver ahora, el tema también de la acción preventiva a partir del artículo 1710. El tema de la responsabilidad de los hoteleros me parece interesante, pero hay un artículo que a mí, no sé si me convence, para ir pasándolo un poquitito rápido, que es el 1372, que dice que el hotelero no responde si los daños o pérdidas son causados por causas fortuitos. Bueno, el viajero que lleve consigo efecto de valor superior al que ordinariamente lleve los pasajeros debe hacerlo saber al hotelero, ¿correcto? Hasta ahí vamos más o menos bien. Y guardar en la caja de seguridad que se encuentren a su disposición en el establecimiento. Hasta ahí vamos bien. En este caso, la responsabilidad del hotelero se limita al valor que vos declaraste. Bueno, más o menos bien. Negativa a responder, a recibir. Si los efectos de los pasajeros son excesivamente valiosos en relación con la importancia del establecimiento, o su guarda causa molestias extraordinarias, los hoteleros pueden negarse a recibirlos, ¿no? Bien, pero mi miedo es que esto surjan algunas interpretaciones en perjuicio del viajero, ¿no? ¿Qué pasa si el hotelero se te niega porque dice que es, como acá dice expresamente la norma, dice que causa molestias extraordinarias? Entonces, creo que en lo personal, ese tipo de norma es muy abierta, ¿no? Creo. Con ese criterio, por supuesto, que el hotelero tranquilamente, de acuerdo a lo que vos tengas, te va a decir eso. Pero bueno, son temitas que se van a ir depurando. Una cosa interesante que tiene este código es que este código no tiene notas, a diferencia del código de Vélez. Las notas de Vélez creo que muchas veces nos ayudaban un poquito para interpretar, para entender la norma, cuál fue el espíritu. Era viejito, pero rendidor, ¿no? Porque el código de Vélez creo que podía seguir estando vigente con algunas interpretaciones porque el mundo seguía y los jueces y los abogados íbamos estudiando y nos íbamos acomodando y íbamos flexibilizando el derecho en eso. Yo creo que las notas de este nuevo código va a ser todo lo que hagamos nosotros, escribiendo,
con jurisprudencia, con doctrina. Esa va a ser la interpretación. Hoy por hoy, también es cierto que vos encontrás un código nuevito que tiene apenas 2 meses, versiones encontradas. Vamos a ir viendo en el transcurso de esta mañana algunos casos jurisprudenciales. Y este es un código que esto vieron cuando compramos un auto hace muchos años que te decían ablande, ¿no? De acá a 4 o 5 años, viste que el auto se ablanda, y recién a partir del 4.º año, 5.º año, creo que ahí va a estar asentado el código, y a partir de ahí entiendo también que vamos a tener mejores códigos comentados, ¿no? Hoy por hoy hay códigos comentados que son caros y capaz que encima que la persona que lo escribió ni siquiera participó en la comisión, ¿no? Entonces, no me parece. Se los cuento, hay una página que se llama www.nuevocódigocivil.com.ar o .com, no me acuerdo, que esa página creo que depende de la Corte, que se las digo porque ahí hay jurisprudencia y doctrina relacionadas con el nuevo código que uno la puede bajar gratuita, ¿no? Y también en la página de infojus.gov.ar, creo que es, ahí también hay doctrina y está el código comentado. Hoy por hoy hay 2 tomos, creo que son hasta el artículo 700, que también lo puede bajar en versión PDF de manera gratuita. Digamos, por lo menos para ir teniendo las primeras herramientas o los primeros materiales de lectura. Acá seguimos con los supuestos de la responsabilidad y vamos a ir avanzando un poquitito más. Entonces, como recién comentábamos al principio, a partir de los artículos 1708 al 1780, vamos a tener la parte general, la parte fuerte de la responsabilidad civil, pero por fuera de estas normas, como recién les decía, vamos a encontrar otros supuestos especiales de responsabilidad. En el tema, como comentaba al principio, en el tema de la responsabilidad civil, tenemos un reconocimiento expreso, como decimos ahí, de las funciones de la responsabilidad civil, que es, el espíritu fue que sea un instrumento de regulación social, que llegue a todos y que todos tengan su derecho. Vamos a ver también que hasta una persona que no trabaja tiene derecho a ser indemnizada como corresponde por los distintos rubros. Antes, por ejemplo, para determinados rubros, si la persona se dedicaba a trabajos de albañilería y trabajaba en negro, o una costurera que trabajaba en la casa y hacía changas, cuando vos reclamabas determinados rubros, el juez ponía el crichet que decía que el lucro cesante son las ganancias efectivamente y se debe acreditar, consecuentemente se desestima. Entonces, hoy por hoy entiendo que el nuevo código expresamente prevé que eso esté resarcido. También vamos a ir viendo el trabajo, la ama de casa. La ama de casa, el nuevo código en su letra lo considera como un trabajo. Entonces, eso es muy importante cuando pidamos indemnizaciones. Fijémonos que, pues el código hay que leerlo es un conjunto, fijémonos que, a ver si acá lo encuentro, creo que es el artículo 433, si no me falla la memoria, 433. Hoy a la mañana tomé la pastilla, entonces. Cuando habla de los derechos y deberes de los cónyuges, y cuando habla de los alimentos, expresamente dice que la pauta para fijar los alimentos, el juez debe tener en cuenta, entre ellas, estas pautas: el trabajo dentro del hogar,
la dedicación a la crianza y educación de los hijos y sus edades. Entonces, esto, mañana, si yo estoy litigando y la persona damnificada es una ama de casa, listo, acá el propio código dice que es un trabajo, pero usted me tiene que acreditar cuánto cobra. No, bueno, ahí estará la pauta de cómo el juez lo tiene que fijar, pero ya precisamente establece una pauta. Y a su vez, el inciso C de este artículo 433 también tiene en cuenta la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo de la persona que lo solicita. También es una norma magnífica esta. ¿Por qué? Porque cuántas veces ha pasado en un hogar que un matrimonio, tienen hijos y entre ellos transan que él trabaja y ella se dedica a los chicos, ¿no? Entonces, tengo un matrimonio amigo que él es un médico otorrino muy importante, ella es psicóloga, pero ella se recibió y se dedicó a los chicos. No ejerció más y no se especializó más. Entonces, en ese trabajo y en esa indemnización, lo que el juez debe tener en cuenta, el trabajo en el hogar y la falta de capacitación que ella tuvo por dedicarse a la crianza de los chicos. Fijémonos lo importante que es esta norma y creo que si bien está dentro de las pautas del juicio de alimentos, eso tranquilamente lo podemos trasladar a lo que es la responsabilidad civil. El artículo también, vuelvo a la responsabilidad civil, también tiene que ser resarcitoria, es reparar el daño injustamente causado, y la preventiva, que antes sí es cierto que estaba metido un poco en el Código de Vélez, pero no formaba parte de la responsabilidad civil. Y este artículo 1710 y subsiguientes es un artículo muy interesante porque dice que el deber de prevención del daño lo puede ejercer toda persona en cuanto ella dependa y en estas circunstancias. Evitar causar un daño no justificado. Adoptar las medidas razonables para evitar que se produzca un daño. Estamos hablando del deber de prevención, ¿sí? Y no agravar el daño si ya se produjo. Entonces, lo interesante de acá es que el espíritu del Código dentro de la responsabilidad civil es no solamente indemnizar cuando alguien sufre un daño injustamente causado, sino también prevenir. Prevenir. Y esto, bueno, avanzo un poquitito más. A su vez, hay cuestiones procesales, como ser la introducida en el artículo 1711, que dice que la acción preventiva procede cuando una acción u omisión antijurídica hace previsible la producción de un daño, su continuación o agravamiento. Acá no se exige que se cumpla con el factor de atribución. Acá no se exige. Y esto lo vamos a vincular con el artículo 1712, cuando nos habla de los legitimados. Fijémonos quiénes son acá los legitimados. Dice, están legitimados para reclamar quienes acrediten un interés razonable. Acá no te dice que el legitimado tiene que acreditar fundadamente ese carácter. Dice aquella persona que acredite un interés razonable. Entonces, entiendo que cualquier ciudadano puede, ante un eventual daño o para evitar un daño, eventualmente podría iniciar algún tipo de acción preventiva. La sentencia,
La norma expresamente dice, y ahí viene, a mi modo de ver, en todo ese análisis conjunto del artículo 1710, 1712, 1713, dice que el juez debe disponer la acción preventiva, ya sea a pedido de parte o de oficio, en forma definitiva o provisoria. Entonces, acá me pregunto, si al juez no se le planteó una acción preventiva dentro de una acción de daños, el juez puede de oficio hacer cesar eso que provocó el daño. No me cabe ninguna duda y por eso también aplaudo el artículo 1713. Es decir, pongo este ejemplo. Al juez se inicia una acción de daños por un accidente en una barrera de ferrocarril. La acción está dirigida lisa y llanamente por los daños que sufrió la persona que estaba cruzando, basándose en que la barrera y la chicharra no funcionaban. El juez hace lugar a la sentencia. Y un poquitito antes de dictar la sentencia, ante una medida para mejor proveer, el juez concurre al lugar y observa que después de 2 años la chicharra no funciona y la barrera tampoco está. Si nos atenemos a la letra del Código de Vélez, podríamos llegar a decir, porque ahora digo por qué digo podríamos, que el juez, por el principio de congruencia, solamente tiene que basarse y resolver lo que se le pidió. Si no incurre en ultra petita, extra petita o citra petita. De acuerdo a cómo está hoy redactado el artículo 1713 en la acción preventiva, si el juez constata esto, el juez, independientemente de otorgar la indemnización, en lo personal no me cabe ninguna duda de que el juez también debe ordenarle al ferrocarril o al concesionario que arregle la barrera y que ponga la chicharra. ¿Por qué? Porque el juez está ejerciendo una acción preventiva. Si lo que causó el daño todavía sigue estando vigente, el juez lo observa, pueden ocurrir nuevos daños. Entonces, entiendo que el juez con esta norma tiene esas facultades. Y guarda, y esto ya se venía haciendo, ya por el año 1980 y moneda, no recuerdo ahora, lo tengo en el juzgado, el doctor Pedro Iribarne, cuando era juez de Morón, si no me equivoco, tenía una acción de daños por un predio que pertenecía al ejército donde unos chicos se habían caído. Estaba cerca de la ruta, algo así, ¿no? Donde el juez, antes de dictar la sentencia, hace un reconocimiento judicial, detecta que eso que debía estar cerrado no estaba cerrado. Consecuentemente, podían provocar nuevos daños. El juez, aparte de otorgar la indemnización, dispuso que se cierre ese lugar. Bárbaro, la Cámara se lo revocó, por ejemplo. ¿Por qué? Porque decía que violaba el principio de congruencia, porque no fue lo pedido. Entonces, esto que hoy lo encontramos en el artículo 1713 ya se venía haciendo. Si lo que provocó el daño es un cable de Edesur, esto es un caso real, si no me equivoco, que pasó en Rosario, un cable de Edesur, no me acuerdo, de la empresa eléctrica, que le provocó la muerte de una persona, y cuando el juez va a sentenciar, ese sistema eléctrico todavía sigue estando deficiente, y aunque nadie se lo haya pedido, el juez debe ordenar con esta normativa que se reponga la cosa como está. Y esto que estoy hablando ahora tiene relación con lo que veníamos hablando al principio, cuando decíamos que el juez debía ser director, digamos, que el código lo impone al juez como el juez director. Y fijémonos que el procesalista uruguayo Gelsi Vidar, que todos lo habremos escuchado en un momento hablar,
decía que si el juez sabe que va a dictar una sentencia injusta, es mejor que no la dicte. ¿Qué decía Gelsi Vidal con esto? Gelsi Vidal estaba diciendo, el juez tiene todas las herramientas procesales para buscar la verdad jurídica objetiva, para que la sentencia se asemeje a lo que realmente ocurrió. Y esto muchas veces es difícil, ¿no? Porque yo a veces me pregunto, ¿cómo puede ser un accidente de tránsito en una intersección con semáforo? Los dos tenían semáforo en verde. Es imposible. Entonces digo, ¿cómo puede ser que dos personas adultas digan que los dos semáforos estaban en verde? Entonces, si vos decís que alguno te está mintiendo, se te puede llegar a ofender. Entonces, si no, ¿cómo voy a estar mintiendo yo? Pero no me cabe ninguna duda que alguien no está diciendo la verdad. Pero Piero Calamandrei muy inteligentemente decía que cada uno de los litigantes le muestran al juez la verdad de perfil. Y el juez es que cuando dicta la sentencia debe poner esa verdad de frente, ¿no? Ya vemos que con toda esta doctrina de nuestro país, con nuestra jurisprudencia del país y del exterior, vamos viendo que ese papel del juez director, que ya lo escuchábamos, hoy por hoy está plasmado mucho más en esta normativa. Obviamente que esto puede llegar a provocar un poco de temor en los abogados. ¿Ya provocaba temor o ya los abogados a veces se enojaban, jurídicamente hablando, ¿no?, cuando un juez dictaba una medida para mejor proveer? Y ahí venía toda la doctrina, que si las medidas para mejor proveer son constitucionales o inconstitucionales, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí el juez realmente se convertía en director del proceso. Me parece bárbaro que así lo sea, pero por eso les digo, el juez puede avanzar, le da la letra del código, pero también el código se le exige, el código le exige al juez, en virtud de ese artículo 3, que decida de manera razonablemente fundada. Le debemos exigir eso al tribunal. Esto es un poco lo que veníamos hablando, de las fuerzas que se le otorga al juez en el dictado de estas medidas. Dijimos que esa acción preventiva que establece el artículo 1710, 11, 12 y 13 puede ser definitiva, por ejemplo, si se trata de daños por discriminación. Entonces ahí esa medida es un ejemplo de una acción preventiva definitiva. Si se trata de materiales que pueden caer de una obra en construcción, subsistirán mientras exista la posibilidad de que las cosas caigan. ¿Sí? Entonces ya vamos viendo acá de que en este ejemplo, en el segundo ejemplo, vemos que esta acción la puede ejercer cualquier persona que tenga un interés razonablemente fundado. Digamos, no siempre va a ser el vecino o yo que estoy en mi casa, que construye al lado de mi casa y yo tengo miedo que se me caiga a mí. ¿Por qué no el vecino de enfrente que está viendo que eso puede provocar un daño a cualquier persona que pase? Entonces entiendo que ahí está la legitimación, es ese interés razonablemente fundado. Si el peligro del daño puede ser subsanado, la medida será provisoria hasta que se tomen los recaudos que evitarán el daño. Entonces vamos viendo los distintos tipos de esta acción preventiva que se pueden ir llevando a cabo. La punitiva, que también lo charlamos al principio del día de hoy, dijimos que fue sacado del código, ¿se acuerdan? Lo quería traer porque eso sí, en el trámite parlamentario, con el Poder Ejecutivo, eso se eliminó. Pero sí establece el artículo 1714 una especie de punición excesiva. Dice que si la aplicación de las condenaciones pecuniarias, administrativas, penales o civiles pueden ser irrazonable o excesiva, el juez puede disminuirla.
Acá lo que se dice es que esto estaría relacionado con el artículo 52 bis de la ley 24.240. En esta función resarcitoria, como decíamos también al principio, establecida el artículo 1716, es donde se empieza a unir el tema de la responsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual. El no dañar a otro o el incumplimiento de la obligación. En lo que se refiere a los presupuestos de la responsabilidad, siguen siendo los mismos. Tenemos la antijuridicidad, el factor de atribución, la causalidad, el daño resarcible. Es interesante el artículo 1743, cuando nos habla de las cláusulas de irresponsabilidad, dice que son inválidas las cláusulas que eximen o limitan la obligación de indemnizar cuando afecten los derechos indisponibles, atentan contra la buena fe, las buenas costumbres, o leyes efectivas o son abusivas. Entonces, lo interesante de este artículo, que está un poquito relacionado con el anterior, que donde habíamos relacionado, no, con el tema del contrato de transporte, vemos que también hay cláusulas de responsabilidad que en principio se las tienen por no escritas. ¿Cómo puede ser la responsabilidad y cómo está regulada hoy en este nuevo Código Civil y Comercial? Según la forma de la manifestación, a partir del artículo 1749 encontramos la responsabilidad directa. Me gusta, para ir tocando algunas normas, el tema del encubrimiento. Cuando hablamos de responsabilidad directa, la ley expresamente dice que el encubridor responde en cuanto a su cooperación ha causado daño. Tenemos una norma expresamente que el Código la prevé. Entonces, también me parece interesante. Tenemos el tema de la responsabilidad indirecta, que es por el hecho de terceros, a partir del artículo 1753. La intervención o por intervención de cosas y ciertas actividades, eso lo vamos a encontrar a partir de los artículos 1757. Y el tema de la colectiva y anónima, también, que incorpora el Código, también me parece extremadamente interesante, porque expresamente dice que si el daño proviene de un miembro no identificado de un grupo determinado, responden solidariamente todos sus integrantes. Vamos a ver cómo se aplica después, por eso, las letras vienen siendo interesantes, entonces vamos a ver cómo se aplican. Excepto que aquel demuestre que no ha contribuido a su producción. Creo que es muy interesante, se busca evitar ese tema de que nos escondemos en la masa y hacemos algún tipo de daño. Vamos a ver cómo se aplica. Sería bueno, dentro de 5 años, volvernos a juntarnos acá y decir, ¿qué pasó con todo esto? ¿Cómo se viene resolviendo? Hay supuestos especiales también en lo que hace a la responsabilidad civil, que acá la tenemos mencionadas y la van a ver, si no me equivoco, en la charla siguiente con la doctora Tanzi, que habla de personas jurídicas, el Estado, establecimientos educativos. Es muy interesante también lo que establece el artículo 1767, excluye expresamente a los establecimientos de educación superior o universitaria. Dice expresamente que el establecimiento debe contar con seguro, lo establece expresamente la norma. Y dice que el titular de un establecimiento educativo responde por el daño causado o sufrido por sus alumnos menores de edad cuando se hallen o deban hallarse bajo el control de la autoridad escolar. La responsabilidad es objetiva y se exime solo con la prueba del caso fortuito. El establecimiento educativo debe contratar un seguro de responsabilidad civil de acuerdo con los requisitos fijados. Y acá
La norma es clara y yo me pregunto, un caso real que tengo en mi juzgado, ¿no? Una nenita, hoy tiene 6 años, cuando tenía 2 años, fue abusada por el personal de maestranza, ¿no? Condena penal al personal de maestranza, el colegio da su versión y en la compañía de seguro dice que el seguro no cubre porque no es su supuesto de responsabilidad civil, ¿sí? Sino que habla de un delito. Pero creo que la primera parte es clara, ¿no? Con respecto al colegio. El problema se va a suscitar, por ejemplo, en este caso en particular, con el seguro. En la interpretación armónica del primer y segundo párrafo, habría que ver qué sucede, ¿no? Tiro esto, no quiero avanzar más por la duda que yo soy la abogada del... ¿no? Una vez yo estaba dando una charla en México sobre propiedad intelectual y yo tenía el juicio de Cubero y de Nicole Neumann. Cuando ellos estuvieron, cuando se separa Nicole Neumann, lo conoce a Cubero en una sesión fotográfica en la cancha de Vélez. A partir de ahí a Cubero lo expulsan en un partido de fútbol y él se va a pasar ese fin de semana a la chacra de Nicole Neumann, ¿no? Y ahí los paparazzi, la revista Gente, manda un fotógrafo y bueno, ahí fue la foto que se publicó en aquel momento. Justo no sé por qué, hablando de propiedad intelectual y el derecho a la imagen de la persona famosa, iba a contar ese caso. Y la revista Gente fue comprada en su momento por una revista mexicana, ¿no? Y ahí estuvo bien el abogado de la revista que me dice, doctor, me dice, es el caso de Cubero, nos televisa. Nosotros ahora tenemos los derechos, me dice, por si sigue avanzando en la charla, ¿no? Es decir, estuvo bien. Mejor hubiese sido que me deje avanzar y después, ¿quién iba a imaginar que allá en México me iban a... El tema de la antijuridicidad también se mantiene como presupuesto de responsabilidad. Está establecida en el artículo 1717, dice que cualquier acción u omisión que cause un daño a otro es antijurídico, si no está justificada. Hay algunas causas de justificación que está prevista en el artículo 1718 y dice que la legítima defensa, el estado de necesidad y el ejercicio regular de un derecho está justificado el hecho que causó un daño en estos casos. Cuando hay un ejercicio regular de un derecho, que está previsto en el artículo 1071, en la legítima defensa, que eso lo encontramos sí en el Código Penal, pero no en el nuevo Código Civil, en el estado de necesidad, y también es en el caso del consentimiento del damnificado, tal como lo establece el artículo 1720. En lo que respecta al ejercicio regular del derecho, como establece la doctrina, dice que si vos ejercés un derecho que es legítimo y ese derecho que vos ejercés le provoca tal vez un menoscabo a otro, no hay problema. Si no me equivoco, en el Código Civil Comercial comentado del doctor Rivera, pone el ejemplo, en este caso puntual, en que si vos te pones un negocio, ejercés tu derecho y provocás en una competencia leal la quiebra del otro, eso no da derecho a una indemnización. Rivera lo pone como ejemplo en este caso en particular. En lo que se refiere a la legítima defensa, los requisitos que se tienen que cumplir son los siguientes. La defensa puede ser propia o de un tercero. La norma expresamente dice, o lo que quiere decir la norma,
es que puede ser de cualquier tercero, no hace falta que sea un familiar. El medio de agresión debe ser racionalmente proporcionado. Es un poco lo que íbamos estudiando en penal, ¿se acuerdan? Yo creo que estudié penal cuando... La proporcionalidad es una cuestión de apreciación de hecho, el que se debe tener en cuenta fundamentalmente el lugar, edad, sexo, condiciones físicas. Digamos, un poco esta teoría del derecho penal se viene a meter en lo que es el nuevo Código Civil y Comercial para justificar en lo que se refiere a la legítima defensa. La agresión debe ser actual o inminente. Es decir, que acá lo que importa es que la agresión no haya terminado. Si terminó, hay venganza, no hay legítima defensa. ¿Sí? ¿Cómo? También expresamente la norma dice que el código no exige que la agresión haya comenzado, sino que es lícito defenderse cuando la amenaza esté por suceder. La agresión debe ser ilícita, iba a decir lícita, debe ser ilícita y obviamente lo que establece la norma para que valga es que no tiene que ser provocada. ¿Sí? En lo que respecta al factor de atribución, y ya me voy a poniendo un poquitito, hace calor, ¿no? Sí. O capaz que yo estoy hablando y tengo calor, ¿no? Ustedes no, pero... Ah, puede ser como una especie de cama solar, ¿no? Entonces salgo bronceado después acá. Con respecto al factor de atribución, tenemos los objetivos y los subjetivos. En los subjetivos tenemos la culpa y el dolo. En lo que hace a la extracontractualidad, lo tenemos a partir del artículo 1722. El factor de atribución es objetivo cuando la culpa del agente es irrelevante a los efectos de atribuir responsabilidad. La prueba de los factores de atribución es importante. Vamos a ir viendo ahora qué pasó acá. El artículo 1735, porque el tema de factor objetivo y subjetivo ya lo tenemos, que es lo de siempre, pero vamos a ver que el 2, que acá si no me equivoco la puse, él establece algunas pautas también del nuevo Código Civil donde habla de los distintos factores, ¿no? El tema del artículo 1735, porque el artículo 1734 dice, excepto disposición legal, la carga de la prueba de los factores de atribución y de las circunstancias eximentes corresponde a quien lo alega, ¿sí? Hasta ahí, bárbaro. No hay ningún tipo de drama, era lo que el artículo 377 del Código Civil procesal nuestro venía sosteniendo. Yo hice una recorrida por algunos códigos provinciales de las distintas jurisdicciones y, por ejemplo, vemos que el artículo en la provincia de la Ciudad de Buenos Aires, el Código Procesal de la Nación, La Rioja, Tucumán, etcétera, etcétera, como están ahí mencionados, el artículo que ellos tienen es muy similar o es idéntico al que tenemos nosotros. No incumbirá la carga de la prueba a que afirme la existencia de un hecho controvertido. Jujuy, Santa Fe y Córdoba no tienen un código que regule al respecto, o bien lo hace de una manera diferente como lo hace, por ejemplo, Santiago del Estero. En su artículo 382. Serán objeto de la prueba los hechos constitutivos, impeditivos, modificativos o extintivos de la pretensión, respectivamente, alegando por las partes, como así también los preceptos jurídicos invocados que el juez o el tribunal no tengan deber de conocer, ¿no? Vemos que, si bien es diferente, siguen siendo parecidos.
Mendoza también tiene su propia normativa. La Pampa tiene el suyo. Muy largo, ¿no? Muy largo. Pero el de La Pampa, que es el largo, tiene esta parte final que dice: sin perjuicio de ello, tendrá la carga de probar los hechos aquel por la circunstancia del caso se encuentre en mejores condiciones. Entonces, ¿por qué empecé a traer estos artículos? Porque cuando nosotros estudiamos las pruebas dinámicas, eso que trajo Peirano, ¿no? Que era el que está en mejores condiciones debe probar. ¿Y por qué empieza un poquito a nacer eso? Un poco empieza a nacer eso con el tema de la responsabilidad médica también, ¿no? Porque muchas veces se le complicaba al damnificado, al paciente, probar lo que pasó en el quirófano. Entonces, claro, vos entras en el quirófano, te pusieron anestesia, y claro, y de repente salías con un brazo en la cabeza, la pierna en la espalda, te dicen, ¿qué le pasó? Y no sé, amigo, perdón, de la vesícula, ¿no? Entonces, claro, esto provocaba que aquel que iniciaba una acción, a veces se le complicaba probar. Ahí nace un poquitito la carga de las pruebas dinámicas. El Código de la Pampa dice que aquel que se encuentre en mejores condiciones. Entonces ya fijémonos que la Pampa establecía un poco la carga de prueba dinámica, al igual que Formosa, ¿sí?, que es muy similar el artículo 373 de la provincia de Corrientes. Acá quiero ver, porque lo veo distinto acá, a ver. Las directivas contenidas en este se adecuarán al deber de colaboración de las partes, ¿sí? Entonces, vamos viendo cómo las distintas normativas se fueron acomodando a las pruebas dinámicas y hoy por hoy la tenemos incorporadas en el artículo 1735 del Código Civil. Dijimos que en 1734 nos hablaba que la carga de la prueba es a quien que la alega. No obstante, el juez puede distribuir la carga de la prueba de la culpa o de haber actuado con diligencia debida, ponderando cuál de las partes está en mejores condiciones para aportarla, ¿no? Hoy por hoy, lo que los jueces poníamos, o los que ponen en sus sentencias, porque vieron que las sentencias hoy por hoy te dice, te ponen todo el versito el versito, ¿no? Te fundan jurídicamente el tema de la responsabilidad civil, la carga de la prueba, quién está en mejores condiciones, y ahí viene, agarraste la prueba, razonablemente fundada, y sacaste la sentencia. Entonces ya de antemano, en la sentencia se te está avisando que hice uso de la prueba dinámica. ¿Está bien o está mal? Está borderline, me parece, ¿no? ¿Por qué? Porque el 377 nuestro nos dice eso. Te lo dice la doctrina de la jurisprudencia. Entonces, mi pregunta es, ¿se te pueden cambiar las reglas procesales en el dictado de la sentencia? ¿Por qué haces uso de la prueba dinámica cuando dictas la sentencia si el 377 expresamente dice tal cosa? Si el que tenía que probar no probó, y vos nunca me dijiste que te ibas a agarrar de que yo tenía que probar, ¿por qué me haces uso de la prueba dinámica? Hagamos un reconte de muchas sentencias en las distintas jurisdicciones y vamos a ver que muchas veces ahí, en el momento de dictar sentencia, se introduce el tema de las pruebas dinámicas. Ahí entiendo que podría llegar a incurrir, si yo lo hago en mi juzgado no me planteé nada, porque se lo estoy diciendo. Pero vemos que estamos introduciendo ahí un tema
que hoy por hoy el legislador no quiere, porque fijémonos cómo sigue el artículo 1735. Si el juez lo considera pertinente, durante el proceso debe comunicar a las partes que aplicará este criterio de modo a permitir a los litigantes ofrecer y producir los elementos de convicción que hagan a su defensa. Entonces, acá expresamente el legislador está diciendo lo que recién decíamos, no se pueden cambiar las reglas de juego cuando ya estamos en la cancha. No me puede decir ahora que la mano del área no es penal. La mano del área es penal. Estamos hablando un poquito de fútbol. La mano del área es penal. Entonces, ahora no puede decirme que no me puedes cambiar la regla del juego. Y fijémonos que están así que propiamente el 1735 en su parte final lo dice. Si el juez lo considera pertinente durante el proceso, debe comunicar a las partes que aplicará este criterio, ya sea en mejor situación para aportarla. ¿Sí? Ahí vamos a ver eso. Vamos a ver eso. Ahí vamos a ver eso. Vamos a ver eso. Y el código no lo dice. Exactamente. Por eso, al principio de la charla decía, hubiese sido necesario que un procesalista esté. Porque yo acá no me meto mucho, pero distintas jurisdicciones tienen distintos momentos de ofrecimiento de la prueba. ¿No? Entonces, uno lo ve con nuestro código, pero tenés en distintas jurisdicciones que la prueba se ofrece en distintas oportunidades. Esta norma tiene varios aspectos interesantes, donde se mete en el derecho procesal. Y este artículo 1735 tiene una relación, no sé si íntima, pero sí tiene una relación con el artículo 34 y 36 del Código Procesal. Entonces, acá nuevamente vemos el papel del juez como director del proceso. El artículo 34 y 36 dice que el juez, ¿se acuerdan cómo está redactado? Antes de la reforma decía podrá, ¿se acuerdan? Después tuvo la reforma del año 98, bueno, ahora se me fue, del Código Procesal, que hablaba y dice que el juez deberá, ¿no?, esclarecer la verdad de los hechos, y por eso dice que es un deber del juez la búsqueda de la verdad jurídica objetiva. Y este dice que el juez, si el juez lo considera pertinente, no lo pone como obligación, ¿no? Si el juez lo considera pertinente, si el juez no lo consideró pertinente, no lo dijo. Y si el juez no lo dijo, ¿lo podrá utilizar en la sentencia? No, creo que no. No, creo que no. ¿Sí? El límite que tiene esto, a diferencia del artículo 36, es que le pone un límite, el que el juez debe comunicar de antemano. En las medidas para mejor proveer, que a veces se discutía, como les comentaba al principio, si son constitucionales o inconstitucionales, en el país tenemos a Alvarado Belloso, que dice que son inconstitucionales, Boto Aclay en Chile, Montero Aroca en España. En nuestro país, el doctor Arasi, Morelo, todos decían que no. En la medida para mejor proveer, el juez requería una prueba. Cuando la prueba se incorporaba al expediente, el juez tenía la obligación de ponérsela a las partes para que las partes ataquen o digan lo que quieran con respecto a esa nueva prueba incorporada. Si el juez no hacía eso, sí se vulnera el derecho a defensa. Es decir, el juez pide una medida para mejor proveer, se incorpora la prueba y lo manda a sentencia, está mal. El juez tiene que hacer es, pide la medida para mejor proveer, se incorpora la prueba, la expone a las partes
y a partir de ahí el juez puede decidir. La diferencia que tiene con el artículo 1735 es que el juez debe avisar de antemano quién debe probar. Y cuando el juez hace uso de esto, las partes automáticamente tienen que quedar habilitadas para ofrecer otras pruebas. Preguntábamos en qué momento. El código no lo dice. Puede ser que se haga, lo aconsejable sería que le digamos al juez en la audiencia prevista para el artículo 360. Si el juez no lo hace de oficio, sería bueno que la audiencia le preguntemos al juez cómo va a jugar el artículo 1735. El juez tranquilamente puede llegar a decir, voy a ver cuando esté toda la prueba producida. ¿Sí? Cosa que ahí estaría jugando como una especie de medida para mejor proveer. Aunque también sepamos que la medida para mejor proveer puede ser ordenada con la 360, ¿no? Pero el problema que se le puede llegar a suscitar al litigante es que si el juez hace uso de este artículo 1735, cuando esté toda la prueba producida, no vamos a exceder del plazo de prueba. Entonces, si yo tardé 2 años en la producción de toda la prueba, para poner un número hipotético, si a partir de este momento el juez pide otra prueba usando el 1735, puede llegar a ocurrir que el juicio se me vaya 1 año más. Entonces, si bien el código no lo dice, entiendo yo que es aconsejable, en virtud de los tiempos procesales, de respetar el plazo del 367, que es el plazo de prueba, que se haga en la oportunidad prevista en el artículo de la audiencia del 360. Puede llegar a ocurrir que en algunos casos muy particulares el juez no sepa en ese momento, ¿no? Por cómo está trabada la litis. Pero creo que como principio general debe ser en la audiencia del 360, porque no nos olvidemos que acá el juez tiene que dar un nuevo plazo para que las partes ofrezcan y produzcan esa prueba. Digamos, entiendo que el juez no puede decir, con la prueba que vos me ofreciste está trabada la litis, ¿no? 360. El juez creo que ahora no puede decir, con la prueba que vos ofreciste vos me tenés que probar. El juez va a tener que decir, en virtud de 1735, usted va a tener que probarme esto y usted va a tener que probarme esto. Y darle la oportunidad a la parte para ofrecer nueva prueba. ¿Me explico? Esto es una interpretación de lo que yo creo que sería lo mejor. No conozco, no sé si alguno de ustedes conoce que ya se ha hecho uso de esto, creo que todavía no. Pero va a ser una norma que primero hay que ver cómo se aplica. ¿Qué va a pasar si no dije nada? Igual lo aplico. La demora que me puede llegar a provocar a mí si yo lo hago después de la producida la prueba. Entonces, hay muchos elementos que van a estar en juego. ¿Cómo? A
Acá me preguntan si la parte débil, un tema sí, 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 acá están preguntando si surge prima facie el expediente o con carácter indudable que hay una parte más débil, un consumidor, un usuario, un ciudadano más débil, si automáticamente, cuando interpongo la demanda, digo que por el 1735 el juez ya automáticamente diga cómo va a ser uso de la prueba. ¿Sí? Entiendo que sí. Y más el ejemplo que usted me pone, que es en el tema de una responsabilidad médica, que ya se viene haciendo sin decirlo, más todavía en ese caso puntual. Y me parece muy bueno ese planteo, porque si analizamos todo el código en su conjunto, se van a cansar de escuchar de que el código protege al más vulnerable. Nos vamos a cansar de escuchar de que con la constitucionalización del derecho privado, el usuario, el consumidor, entra con mayor fuerza en el ámbito del derecho privado. Con los contratos electrónicos, eso no sé si ya lo han leído algo, cuál es la jurisdicción cuando haces clic, cuando compras un libro en el exterior, cuando hablamos de los contratos conexos, cuando vos comprás una heladera en Garbarino, para poner un ejemplo, y la heladera no te funciona, lo pagaste con tarjeta de crédito, en eso hay 2 millones de contratos. En mi contrato con el contrato del banco con Garbarino, la garantía extendida. Vos sos el que estás sin heladera que no te funciona, porque la tarjeta se te ejecuta. Entonces, hay un montón de circunstancias que el código lo pone al usuario de una posición tan adelante hasta que podría llegar a decir que los juicios se acumulen y que no siga la ejecución hasta que se me resuelva esto. ¿Sí? Con eso, ¿por qué traigo esto? Porque vemos que el consumidor, el ciudadano, entra al Código Civil con mucha más fuerza ahora. Y consecuentemente, si prima facie se observa una vulnerabilidad en la acción interpuesta y que el otro es más poderoso, sí, tranquilamente puedo pedir el 1735 que ya el juez expida. Esto es un poquito que veníamos hablando, el tema del ofrecimiento de la prueba. Esto, por la hora, igual se lo voy a dejar esta lámina, vemos el factor subjetivo que hoy hablábamos, que estos Galdós, que acá lo transcribí, establece y menciona los artículos y las circunstancias donde juega el factor subjetivo. Ir avanzando. También habla de factores objetivos. ¿Sí? Lo paso esto así. En la relación de causalidad se mantiene el tema de la causalidad adecuada. Con respecto a las consecuencias que se tienen en cuenta, tenemos las inmediatas, las mediatas y las casuales, se suprimen las remotas. Los eximentes, vamos a encontrarlo ahora en el hecho del damnificado, el artículo 1729, el hecho de un tercero, 1731, caso fortuito, fuerza mayor, que ahora el código los unió, porque vieron que antes eran como especie de antónimos, una cosa es caso fortuito y otra cosa es fuerza mayor, ahora el código lo que hace, a partir del artículo 1730, dice: este código emplea los términos caso fortuito y fuerza mayor como sinónimos. Porque antes dividíamos, ¿no? Y era algo doctrinario y que provocaba que por esa interpretación del caso fortuito o de la fuerza mayor termina perjudicado el ciudadano. Entonces ahora automáticamente es lo mismo, basta. Bueno, esto ya sabemos que son las consecuencias, las paso, porque quiero entrar y quiero llegar al daño resarcible, ¿no? Creo que también esto es
es muy importante en el avance que tuvo en algunas cuestiones en particular. Muchas ya se venían utilizando. El código lo que sostiene y lo que se busca es que sostiene que hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por ordenamiento jurídico. Y habla de una reparación plena, el nuevo Código Civil y Comercial. Para que haya un daño resarcible, es necesario que ese daño sea personal, directo o indirecto. El directo es cuando la indemnización es reclamada por la víctima del daño, como acá ponemos en la lámina un chico atropellado, e indirecto cuando el que reclama es un damnificado distinto de la víctima, los gastos que se tuvo por este niño atropellado. Tiene que ser actual o futuro, tiene que existir, tiene que haber certeza, y tiene que subsistir. Hay que aclarar que si la víctima tomó a su cargo la reparación de perjuicio, el daño subsiste. El artículo 1738 empieza a mencionar los daños que antes no encontrábamos. Vemos que nos habla del daño emergente, nos habla del lucro cesante, la pérdida de chance y el daño a la persona. Dice que se debe tener en cuenta la integridad personal de la persona, la salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y todo aquello que interfiera en su proyecto de vida. Por eso, hoy un poco le decía, tenemos derecho a vivir sin estrés, sin que nos maltraten. Entonces vamos encontrando distintas normas, el 1738, 1739, el 50 y el 51, que nos va dando esos derechos. Cuando habla de la reparación plena, expresamente hace referencia que se debe colocar al damnificado en el estado anterior al hecho. El tema que quiero recalcar también, y lo que me parece muy interesante, antes de entrar acá a la forma de la reparación, es la modificación que hubo con lo que se refiere al daño moral. El daño moral lo encontramos en el artículo 1078, que decía quiénes son los que puedan reclamar daño moral, ¿no? La propia víctima, y si ocurría la muerte de la persona, sus herederos. Poco más, poco menos, eso es lo que nos establecía la normativa del Código. Hoy no se llama más daño moral, se llama daño no patrimonial. Y fijémonos lo importante que es este artículo, porque hay casos en donde muchas veces
la persona damnificada sufre. Pero muchas veces sufren mucho más los familiares que la propia persona damnificada. Y esto provocaba que la normativa del Código Civil no te permitía, salvo que vos plantees la inconstitucionalidad del artículo. Y esto arranca con algún antecedente de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, donde, no sé si ustedes recuerdan, un nenito que fue al colegio, sufre una pequeña fractura de la nariz, lo llevan por tema protocolar, lo llevan al hospital, le ponen el oxígeno, no me acuerdo qué era lo que tenía, que el nenito quedó con cuadripléjico, ¿no? Y eso provocó que los papás reclamasen daño moral, planteando la inconstitucionalidad del artículo del Código Civil. Y obviamente que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires así lo hizo. Pero podía llegar a ocurrir que un tribunal no lo haga. Entonces, ¿qué estableció hoy por hoy el nuevo Código Civil? Está legitimado para reclamar la indemnización de las consecuencias no patrimoniales, daño moral, el damnificado directo. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Si del hecho resulta su muerte o sufre gran discapacidad, también tiene legitimación a título personal, según las circunstancias, los ascendientes, descendientes, cónyuge y quienes convivían con aquel recibiendo trato familiar ostensible. Este artículo hay que desmenuzarlo. Primero dice el Código que si el hecho resulta su muerte o gran discapacidad, también tiene legitimación a título personal, los que recién mencioné. Pregunta número 1. ¿Qué es gran discapacidad? He leído en doctrina, ahora con el nuevo código, que dice que una persona quede cuadripléjica. De eso no nos cabe ninguna duda. Pero ninguna duda nos cabe. Yo pregunto, en una familia, sin ningún problema, un nene, un integrante de la familia, sufre un accidente con la pérdida de un brazo, ¿no? O de una pierna. ¿Eso no es una gran discapacidad? Son preguntas que me hago, ¿no? Si a raíz del accidente quedó ciego, no escucha, digamos, ¿cuál va a ser el límite de la gran discapacidad? En lo personal, yo soy extremadamente flexible, digamos, porque entiendo que esa circunstancia que le pasó a esa familia, no te quepa ninguna duda que te provoca daño moral. Entonces, gran discapacidad, ¿cuál va a ser el parámetro? ¿Que un perito me diga que es más del 60%, más, digamos, no. Hay que empezar a hacer esos planteos, porque creo que todos tenemos derecho a que ese dolor en los sentimientos se nos termine, que sea resarcido, ¿no? Entonces, la gran discapacidad hay que moverla, hay que hacerla flexible esa. Esa es mi opinión personal. Y dice también que podrá reclamar aquellos que convivían con aquel recibiendo trato familiar ostensible. El espíritu capaz que del legislador fue meter ahí la figura del conviviente, que antes era la concubina, que podía, que no podía, que algunos que sí, que otros que no, ¿correcto? Hoy por hoy no cabe ninguna duda que puede, ¿no? El conviviente, hablando de pareja, ¿no? Pero el código habla de conviviente, y mi pregunta es, que convivían con aquel recibiendo trato familiar ostensible. Papá y mamá se van a trabajar todos los días a las 6 de la mañana.